Le avisaron, ¿no?, que Fernando no se pudo conectar. Sí, me avisaron. Y también me avisó él también por un mail. Así que gracias por avisar. Bien, ahí comenzó a grabar. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Nuevamente pido disculpas por la tardanza. Vamos a dar inicio a nuestra tercera clase que tiene que ver con integrales, creo que es la tercera. Sí, bro. Es la tercera sacando cuentas. Hoy vamos a ver el último método de integración que hacen a las integrales indefinidas. ¿Está bien? Recordemos que conceptualmente las integrales indefinidas la habíamos estudiado o definido como la acción o la función antiderivada, ¿no? Es decir, vamos hacia atrás en cuanto a lo que es una derivada. Y que nosotros conceptualmente también estamos calculando familia de funciones primitivas, ¿sí? No estamos calculando una función específica, sino que lo que se calcula es una familia de funciones primitivas y que todas ellas difieren en el valor de la constante. ¿Qué más? Vimos eso y después la clase pasada lo que vimos fueron los dos métodos de integración, el método de sustitución y el método de integración por partes, ¿está bien? Hoy vamos a ver el último método de integración, que es el método de descomposición en fracciones simples, ¿sí? Ahí estoy compartiendo pantalla, avísenme si ven. ¿Ven bien? Sí, profe. Bien, entonces vamos a empezar con este último método que hace a las integrales indefinidas. Y es importante que sepan manejar bien los tres métodos, porque cuando veamos integrales definidas, vamos a ver conceptualmente para qué sirven, pero hay algunas de esas integrales que para poder resolverlas, porque siguen siendo integrales, hay que usar los métodos de integración, ¿está bien? Hay algunas que van a ser integración simples y otras en las que van a tener que aplicar los métodos. Entonces, hace falta que se los aprendan bien a los métodos, porque se va a seguir aplicando, ¿está bien? Así que vamos con eso. Bien, vamos con el método de integración por descomposición de fracciones simples. El título es largo, pero en realidad el método tiene sus pasos, ¿sí? Van a ver que es bastante sencillo lo que se está planteando. Entonces, la idea principal, sí, es descomponer una fracción en otras más sencillas, ¿sí? Esa sería la idea de este método, a grandes rasgos. Entonces, nosotros cuando tenemos sumas o restas de fracciones, ¿sí? Por ejemplo, esto que tenemos acá, el algoritmo, ¿qué es lo que dice? Sacamos el denominador común, multiplicando entre sí los denominadores, ¿no? B por D, tenemos B por D. Y después, el denominador común lo dividimos por el primer denominador, eso nos va a dar D, y multiplicamos por A, y ahí tenemos el primer término. El denominador común lo dividimos por el segundo denominador y el resultado lo multiplicamos por el numerador que le corresponde y eso nos da C por B, ¿sí? Esto es lo que nos plantea el algoritmo para sumar fracciones, es decir, vamos a tener sumas o restas de fracciones y el algoritmo nos permite sumarlas en una única fracción. Es decir, nosotros vamos en este sentido por lo general. Lo que nos plantea este método de integración, ¿sí?, es justamente lo contrario, es decir, vamos a partir nosotros de una cierta fracción, ¿está bien?, de una función que va a tener forma de fracción y la idea es descomponerlas en fracciones más sencillas, que después estas fracciones van a ser mucho más fáciles de integrar, ¿está bien? Esa sería la idea en general de lo que plantea este método. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la integral en este caso de x más 1 sobre x al cuadrado menos 5x más 6 diferencial x. Fíjense que esta integral, así como está planteada, ¿sí?, no podemos aplicar ni el método de sustitución ni el método de integración por partes, ¿sí?, ninguno de los dos. Por eso acá
vamos a usar el método de descomposición en fracciones simples. Es decir, vamos a tratar de esta fracción, de expresarla como sumas o resta de fracciones mucho más sencillas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bastante fácil. En primera instancia lo que vamos a hacer es factorizar el denominador que nosotros tenemos acá, x al cuadrado menos 5x más 6. Acá, dependiendo de la estructura que tenga o del método que ustedes sepan, pueden usar el método de Gauss, pueden usar algún caso de factoreo, pueden usar, bueno, en este caso por ser un polinomio de grado 2, por ejemplo, podríamos usar Bhaskara. Y en este caso podemos concluir que x al cuadrado menos 5x más 6 es igual a x menos 2 por x menos 3. Ahí factorizamos nuestro polinomio, ¿está bien? Otro dato a tener en cuenta, que lo vamos a ver igual en el ejemplo que viene, el coeficiente principal en este caso vale 1, ¿sí? Por eso ese 1 es el mismo que estaría escrito acá, ¿sí? Pero como es un 1 no nos afecta nada, por eso no hay nada escrito. Pero tengan en cuenta lo del coeficiente principal. Entonces, vamos a empezar la descomposición de nuestra función. Es decir, x más 1 sobre x al cuadrado menos 5x más 6. Esta función, según esta descomposición, la podemos expresar de esta forma. X más 1 sobre x menos 2 por x menos 3. Esto implica, ¿sí? En función del denominador que nosotros tenemos acá, que son dos factores que se están multiplicando, ¿sí? Eso me da el pie entonces de pensar que yo puedo obtener dos fracciones simples, ¿no? Una va a ser a sobre x menos 2 y la otra va a ser b sobre x menos 3, ¿sí? Cada una de esas fracciones va a tener uno de esos, en su denominador, cada uno de esos factores que obtuvimos, ¿está bien? ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe, sí. Si en el denominador, ¿sí? Si en el denominador nosotros tuviéramos un polinomio, por ejemplo, de grado 3, eso nos daría el indicio, si acá tendríamos tres factores, por ejemplo, supongamos, ¿no? Eso nos daría el indicio que entonces a nuestra función la podemos descomponer en tres fracciones. A sobre uno de los paréntesis, más B sobre el otro, más C sobre el otro paréntesis. ¿Está bien? Cada una de las fracciones va a tener uno de los factores que surge de la descomposición, ¿no? De lo que es el denominador. Bien, en este caso como son dos, tenemos dos fracciones simples. Estas son las fracciones que nosotros tenemos que lograr llegar al final de toda la resolución, ¿está bien? El tema es que A y B son coeficientes, son unos números que nosotros tenemos que calcular quiénes son efectivamente. Para poder calcular quién es A y quién es B, lo que vamos a hacer en primera instancia es trabajar algebraicamente con estas dos fracciones nuevas que nosotros estamos planteando a partir de lo que concluimos recién, ¿no? Entonces, aplicamos el algoritmo de la suma, ¿no? Multiplicamos los dos denominadores comunes, los dos denominadores para obtener el denominador común, x menos 2 por x menos 3, ese sería nuestro denominador común, y a partir de ahí todo el algoritmo, ¿no? El denominador común dividido x menos 2, eso nos va a dar x menos 3, y multiplicado por a nos da el primer término. Más el denominador común dividido x menos 3, eso nos va a dar x menos 2, y multiplicado por b obtenemos el segundo término del numerador. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que nosotros sumamos estas dos fracciones simples, ¿no? Lo que podemos hacer es igualar la función que nosotros tenemos, la función que queremos integrar con la expresión que surge de haber operado las dos fracciones simples, ¿está bien? Entonces, acá sucede algo maravilloso. Estamos diciendo que esta fracción y esta fracción son iguales y que este denominador es igual a este denominador, ¿no? Porque eso lo calculamos al principio de todo. Entonces, si en dos fracciones el denominador son iguales las fracciones y los denominadores son iguales, ¿eso qué implica? ¿Me repite, por favor, que no escuché bien? Si dos fracciones son iguales y los denominadores son iguales, ¿qué implica eso? ¿Qué es lo que puedo sacar como conclusión? ¿Cómo van a ser los numeradores?
Si dos fracciones son iguales y el denominador son iguales, eso. Sí, ¿qué puedo sacar como conclusión? Que los numeradores van a ser iguales, ¿o no? Exacto. Entonces, de esta expresión puedo llegar a concluir que x más 1 es igual a a por x menos 3 más b por x menos 2. De acá, de esta expresión, es donde nosotros vamos a poder calcular quién es a y quién es b. ¿Cómo vamos a hacer eso? De la siguiente forma. A x, ¿sí? Porque esto es una ecuación en definitiva lo que se genera acá. A x le voy a dar algunos valores bien seleccionados, ¿está bien? O sea, no va a ser cualquier valor, sino que es un valor determinado el que le voy a dar. Por ejemplo, en este caso a la x le voy a dar el valor de 2. ¿Por qué le voy a dar el valor de 2? Porque si x vale 2, este segundo término se va a anular, va a valer 0 todo esto, ¿está bien? Entonces, eso me va a permitir calcular el valor de a, ¿está bien? Entonces, si x vale 2, en el primer miembro voy a tener 2 más 1 es 3, en el segundo miembro voy a tener 2 menos 3 es menos 1 y me va a quedar a por menos 1, ¿no? Y este segundo término se haría 0, ¿no? Porque 2 menos 2 es 0. De acá se desprende entonces de que a tiene que valer menos 3. Y para calcular el valor de b, a x le vamos a dar el valor conveniente de 3. ¿Por qué? Porque si x vale 3, el primer término del segundo miembro se elimina, se hace 0. Entonces eso me va a permitir calcular b. Entonces, si x vale 3, 3 más 1 en el primer miembro me va a quedar 4. El primer término del segundo miembro se anula y en el segundo término voy a tener 3 menos 2 es 1, o sea que me queda b por 1, de donde se concluye que b vale 4. Por lo tanto, ahí tengo los dos valores de los coeficientes a y b que necesitábamos. Entonces, puedo concluir que mi fracción original x más 1 sobre x al cuadrado menos 5x más 6, o sea, la función que yo quiero integrar, equivale a la suma de dos fracciones simples, en donde, que eran estas originales, ¿no? En donde ahora a vale menos 3 y b vale 4, ¿no? Menos 3 sobre x menos 2 más 4 sobre x menos 3. Esto, ¿hasta acá se entiende? ¿Sí? Que logramos descomponer a la función en dos fracciones más sencillas. Sí, sí. Sí, profe. ¿Se entiende, no? ¿Estamos de acuerdo? Bien, una vez que descompusimos la función original en dos fracciones simples, entonces vuelvo a la integral. La integral de la función que yo quería integrar, ahora lo voy a poder hacer como la integral de una de las fracciones simples, menos 3 sobre x menos 2 diferencial x, más la integral de la segunda fracción, 4 sobre x menos 3 diferencial x. Estas dos integrales no son integrales inmediatas, sino que se resuelven con un con una pequeña sustitución, ¿sí? En el denominador. Recuerden que este menos 3 y este 4, al ser constantes que están multiplicando en la integral, las podemos sacar fuera de la integral y después pueden hacer esa pequeña sustitución en el denominador y se llega a la conclusión de que la resolución de esta integral es menos 3 por el logaritmo natural de x menos 2 más 4 por el logaritmo natural de x menos 3 más constante. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Bien, ese es el resultado. Vamos a ver otro ejemplo, también como para que vean cómo, para ver que se resuelve exactamente de la misma forma, ¿sí? Y demás. Bien. Segundo ejemplo, tenemos la integral indefinida de x más 2 sobre 2x al cuadrado más x menos 3 diferencial x. Y lo mismo, si ustedes comparan el denominador con el numerador, van a ver que no podemos usar lo que sería el método de sustitución, por ejemplo, si no nos llevaría a ningún resultado. Por lo tanto, acá tenemos que usar el método de descomposición en fracciones simples. Entonces, al denominador vamos a factorizarlo. En este caso, 2x al cuadrado más x menos 3 nos va a dar como resultado
2, ¿sí? En donde 2 es nuestro coeficiente principal. No se olviden de ese número porque si se lo olvidan, eso ya va a hacer que todo dé mal. Entonces nos queda 2 por x menos 1 por x más 3 medios, ¿sí? Esta es la factorización de ese denominador. Entonces, empezamos a descomponer. Nuestra fracción original, x más 2 sobre 2x al cuadrado más x menos 3, es igual a x más 2 sobre la factorización que acabamos de hacer. Eso nos permite entonces concluir que esta fracción la podemos descomponer en 2 fracciones simples. No son 3, son 2. ¿Está bien? ¿Por qué son 2? Porque este 2 que está multiplicando, ¿sí? Nuestro coeficiente principal es una constante. Solamente voy a tener en cuenta de los factores, ¿no? Estos de x menos algo, está bien que tenga, y en función de cuántos de esos paréntesis tengamos, me va a decir en cuántas fracciones lo puedo descomponer, ¿no? Y este 2, al ser una constante, puede estar en el denominador de lo que sería la fracción de a, o bien puede estar en el denominador de lo que sería el coeficiente b, ¿sí? Pero no puede estar en los dos al mismo tiempo, ojo con eso, ¿sí? En este caso el 2, que es una constante, ¿no? Que es mi coeficiente principal, lo dejé en la primera fracción, ¿sí? Pero bien podría haber estado en el denominador de b y era totalmente indistinto, totalmente igual. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a operar estas dos fracciones simples, ¿sí? Multiplicamos los denominadores para obtener ese denominador común. El denominador común dividido el primer denominador, eso nos va a dar x más 3 medios multiplicado por a, nos queda el primer término, más el denominador común dividido x más 3 medios, eso nos va a dar 2 por x menos 1 multiplicado por b, nos queda esta expresión que tenemos acá. Entonces, una vez que sumamos las dos fracciones simples, ¿sí? Recuerden que a esto es lo que nosotros queremos llegar, podemos igualar ahora lo que sería nuestra función original y el resultado de la suma de esas dos fracciones. Entonces acá lo mismo que hicimos antes, ¿no? Si estamos diciendo que esta fracción es igual que esta fracción y que este denominador es igual a este denominador, eso implica que los numeradores son iguales, ¿no? O sea que nos queda que x más 2 es igual a por x más 3 medios más b por 2 por x menos 1. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Vienen bien? Sí, sí. Bien, entonces sigamos. Una vez que tenemos esta última expresión, recordemos de que a partir de acá vamos a poder calcular los valores de a y de b, dándole a la x algunos valores convenientes, ¿no? En este caso, a la x vamos a darle el valor de 1, ¿sí? Si x vale 1, vamos a hacer que este término se anule, se haga 0 y nos va a permitir calcular el valor de a. Entonces, 1 más 2 son 3 y en el segundo miembro voy a tener 1 más 3 medios, eso nos da a por 5 medios. Despejando de acá, concluimos que a vale 6/5. Y para calcular el valor de b, x tiene que valer menos 3 medios. Si x vale menos 3 medios, este primer término del segundo miembro se anula, se hace 0, ¿no? Entonces, menos 3 medios más 2 es 1 medio, y en el caso del segundo término, tendríamos, bueno, este se hace 0, menos 3 medios menos 1 son menos 5 medios, que multiplicado por 2 me va a dar menos 5, y despejando de acá resulta que b vale menos 1/10. Ahí tenemos entonces ahora los valores de a y los valores de b. ¿Está bien? Entonces, con esta información vamos a terminar la integral. En definitiva, entonces, nuestra función, que la habíamos podido expresar de esta forma, ¿no? Como suma de dos fracciones simples, ahora sabemos que a vale 6/5 y que b vale menos 1/10. Por lo tanto, la integral, ¿no? La integral de x más 2 sobre 2x al cuadrado más x menos 3 diferencial x, la voy a poder resolver como la integral de dos fracciones simples en este caso, ¿no? Recordemos que 6/5 y 1/10 negativo, como son constantes, las podemos sacar fuera en la integral, ¿está bien? Este 2 que está en el denominador multiplicando, ¿sí? También lo podemos sacar afuera en la integral como 1 medio, ¿sí? Por eso aparece este 6/10.
Y entonces, resolviendo estas dos integrales con una pequeña sustitución, se llega a la conclusión de que nos queda 6 décimos del logaritmo natural de x menos 1 sin módulo, menos el 1/10 del logaritmo natural del módulo de x más 3 medios más constante. Y ese es el resultado de nuestra integral. ¿Opiniones hasta acá? ¿Qué opinan? ¿Estamos bien? Parece tan fácil como lo explico. Sí, parece fácil, ¿no? Profe, consulta, el logaritmo natural. ¿Qué tienen? No lo entendí de dónde sale. Entonces eso significa que no estás haciendo ejercicios de integrales. Está en lo correcto. Esas integrales, ¿está bien? Si uno las resuelve con una pequeña sustitución, ¿está bien? Te va a quedar, por ejemplo acá, ¿sí? Te queda 1 sobre, no sé, suponete que a x menos 1 vos lo llamás t, por decir algo, ¿sí? Haces el ajuste, después de diferenciar en ambos miembros y demás, y en definitiva te queda la integral de diferencial t sobre t, o 1 sobre t diferencial t, y la integral de eso es logaritmo natural de t, donde t es x menos 1, por ejemplo, en este caso, ¿se entiende? Sí, sí. O Gracias. sea, este tipo de integrales siempre va a dar como resultado logaritmos naturales, ¿ah? Así que en ese sentido no se preocupen. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar un pequeño ejemplo. No es un ejemplo, es un ejercicio para que puedan resolver ustedes. Bien. Esa es la integral que yo les doy para que puedan resolver ahora, ¿está bien? Obviamente, en este caso es una función en el denominador, perdón, un polinomio de grado 3, o sea que eso les tiene que dar cuando lo factoricen, 3 factores que se van a multiplicar, ¿no? Eso me va a llevar a 3 fracciones simples, ¿está bien? Hagan una cosa, copien este ejercicio, ¿está bien? Y yo les voy a poner este ejemplo donde tienen el paso a paso justo de todo acá en el medio, ¿está bien? Avísenme cuando ya lo tengan. ¿Ya tienen copiado el ejemplo? ¿Vale, el ejercicio? Sí. Profe. Estaba esperando a que me avisen. Bueno, les dejo entonces este ejemplo, ¿sí? No sé, ¿les parece unos 10 minutos como para arrancar? ¿Sí? Y en 10 minutos les pregunto cómo van. ¿Estamos? Dale. Bueno, manos a la obra, ¿sí? Factoricen y tratan de conseguir cuáles serían esas fracciones simples, las operan entre ellas, igualan con la función y tratan de calcular los valores de A, B y C en ese caso. Y después terminan la integral, ¿está? Bien, manos a la obra.
Bueno, ¿y cómo van, gente? Creo. Bueno, bien, Ángel. Ahora vemos a ver qué les da. Bueno, vamos haciéndolo juntos. En primera instancia, ¿no? Esta función que tenemos que integrar, ¿cómo les queda expresado lo que sería el denominador? ¿Cómo les queda luego de haberlo factorizado? X menos 1 por X menos 3 por X más 2. Bien. Entonces nos queda la fracción, va la función expresada con el producto de tres factores en el denominador, ¿no? Entonces esto implica que nosotros vamos a poder pensar a esta función como la suma en definitiva de tres fracciones simples, ¿no? Una va a ser a sobre x menos 1 más, la otra va a ser b sobre x menos 3 más, y la última fracción simple que en este caso sería c sobre x más 2. ¿Está bien? Entonces, si de estas tres fracciones las sumamos entre sí, en el denominador lo que nos va a quedar es el producto este que tenemos acá, ¿no? Porque multiplicamos x menos 1 por x menos 2 por x menos 3 para el denominador común, ¿no? ¿Y cómo nos va a quedar el numerador? ¿Cómo nos queda el primer término? Sería A por X menos 3 por X más 2. Bien. A por x menos 3 por x más 2. Más b, y en este caso b por cuánto nos quedaría. Nos quedaría por X menos 1 por X más 2. Menos 1 por x más 2. Más c por ¿quién? Por X X menos menos 1 1 por X menos 3. Muy bien. Entonces, al sumar las tres fracciones simples nos devuelve esta expresión, y entonces acá es donde podemos decir que nuestra función, ¿no?, la podemos igualar a la suma de esas tres fracciones simples que acabamos de hacer. Y entonces acá es donde nosotros planteamos, ¿no? Si estas dos fracciones son iguales y sus denominadores son iguales, esto implica entonces, ¿qué cosa? Que los numeradores Van a ser iguales. van a ser iguales.
Entonces acá a la x le vamos a ir dando algunos valores convenientes para poder calcular efectivamente quién es A, B y C, ¿no? Entonces, por ejemplo, si x es igual a... ¿Qué valor le dieron primero? Parate que hasta ahí llegué, profe. La idea es darle a la x algún valor conveniente, ¿no? Para que se anulen los otros términos y me permita calcular alguno de los coeficientes. ¿3? Bueno, por ejemplo, si x vale 3, eso haría que se anule todo este primer término y que se anule todo el tercer término. Y eso me permitiría solo calcular el valor de b, ¿no? Entonces, si x vale 3, el primer miembro sería 2 por 3, 6, más 3 es 9. Y esto es igual a, bueno, esto es 0, este es 0, y me quedaría b por... dijimos 3, ¿no? 3 menos 1 es 2 por 3 más 2 son 5. Y acá entonces podemos concluir que b es igual a 9 décimos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hasta ahí vamos. Bueno, ¿qué otro valor conveniente le vamos a dar a la x para calcular las otras constantes que nos faltan? Yo le puedo dar para calcular a menos 2. Si le diera el valor de menos 2, en realidad se anularía todo esto, y estaría calculando el coeficiente c. Ya que estamos, lo hacemos. Si x vale 2, en el primer miembro 2 por 2 son 4, 4 más 3 son 7, y esto va a ser igual a, todo esto se anula, todo esto se anula, y nos queda c por 2 menos 1 es 1, y 2 menos 3 es menos 2. No, 2 menos 3 menos 1. Entonces, esto implica que c es igual a menos 7, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ven las cuentas? 2 menos 1, 1, 2 menos 3. Sí, sí, ¿no? ¿Y se ven las cuentas? Bueno, Ahí para le pondría calcular... 1. ¿Cómo? Claro, que ahí le pondría 1. Vamos a darle a x el valor de 1. Entonces, en el primer miembro, 2 por 1 son 2, 2 más 3 son 5, y esto es igual a... Este término se anula, este término se anula, y nos quedaría a por 1 menos 3 es menos 2, y 1 más 2 son 3. Entonces, podemos concluir que A vale menos 5 sextos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, nuestra función, que dijimos que originalmente la podíamos expresar como 3 fracciones simples, ahora sabemos que A vale menos 5 sextos, que B vale 9 décimos y que C vale menos 7, ¿no? Entonces, con esto podemos plantear que la integral original nuestra integral nos va a quedar como la integral de estas 3 fracciones más sencillas, ¿no?
vamos a tener la integral de esto, diferencial x, más la integral de la segunda fracción simple, diferencial x, más la tercera integral de la última fracción simple, diferencial x. Entonces, resolviendo estas integrales, ¿no? En primera instancia, los coeficientes de los numeradores los podemos sacar fuera de la integral por propiedad de las integrales. Entonces, esto nos queda de esta forma, ¿no? Como diferencias x sobre x menos 1 más 9/10 de la integral de diferencial x sobre x menos 3 menos 7 por la integral de diferencial x sobre x más 2. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Estas integrales, ¿no? Son estas que tenemos acá. Solo a modo de ejemplo voy a hacer uno de esos cálculos auxiliares para que vean de qué estamos hablando cuando yo les digo que se resuelven aplicando una pequeña sustitución, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, la primera integral, ¿no? La integral de diferencial x sobre x menos 1, vamos a llamar t a ese denominador x menos 1. Entonces la integral en definitiva nos va a quedar como de diferencial x sobre t. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el problema en esta integral? No la podemos integrar porque no hay unicidad de variables. Entonces, a partir de la sustitución que hicimos, aplicamos diferencial en ambos miembros, y entonces el diferencial de t es un diferencial t, la derivada de x menos 1 es un diferencial x, que no hace falta poner el 1, ¿no? 1 diferencial x, se sobreentiende. Entonces, en definitiva, nuestra integral, ¿sí?, nos permite sustituir el diferencial de x por el diferencial t sobre t. ¿Está bien? Y entonces, esta integral, sí es una integral inmediata y existe la unicidad de variables, esto es el logaritmo natural de t. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente habría que hacer lo mismo con cada una de estas tres integrales que tenemos acá. Esto nos quedaría en definitiva como menos 5/6 del logaritmo natural de, bueno, x menos 1 más 9/10. 9/10 del logaritmo natural de x menos 3. Menos 3 menos 7 logaritmo natural de x más 2 más una constante, porque recuerden que estamos calculando familias de primitivas, ¿sí? Y este sería el resultado de nuestra integral con este pequeño cálculo auxiliar. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que este cálculo auxiliar tiene que estar hecho por cada una de estas integrales que tenemos acá, ¿sí? Estas integrales que son fracciones, justamente las fracciones simples. ¿Alguna duda hasta acá? Hasta acá vamos. ¿Estamos? Bien, hasta acá es la clase de hoy en realidad, sí, es una clase cortita la de hoy porque es solamente ver este último método de integración, ¿está bien? Ya que la clase anterior vimos sustitución y la integración, método de integración por partes, nos quedaba ver solamente este que era el de descomposición en fracciones simples, ¿sí? Ahí ya tienen entonces 3 ejemplos que vimos en el Power y este último ejemplo que lo hicimos entre todos con un denominador de grado 3, ¿está bien? Fuerte.
Así que con eso ya estamos como para que ustedes puedan hacer las actividades que planteamos en las complementarias, ¿sí? Así que vamos a proceder a tomar lista para terminar nuestra clase de hoy, ¿sí? Así que vamos a parar la grabación.